Excelente presentación, doctor Adolfo. La verdad es de que es muy claro los conceptos que nos han manejado al momento actual. Esta charla es de mucho interés, por ejemplo, para nuestros médicos residentes en el hospital, y es de verdad muy agradable poder ver los conceptos tan claros y tan fáciles de entender. Personalmente quisiera preguntarle la opinión que le merece a usted estas fibras nuevas que tiene la punta redondeada, y pues dado la degradación que en ocasiones también van sufriendo estas fibras y que finalmente muchas de ellas son de un solo uso. ¿Qué nos puede hacer de comentarios sobre ello? En la parte inferior. Ahí ya está la señal. Perfecto, gracias. Pues muy amable, espero que la charla de verdad dé algunos conceptos básicos que vale la pena repetir. Por respecto a su pregunta, el tema es el siguiente. Indudablemente la fibra de punta redondeada va a proteger el endoscopio cuando se pasa, particularmente cuando estamos hablando de áreas de deflexión forzada. De manera que esto es una gran ventaja. Sin embargo, hay que tener claro un aspecto, que es que la fibra va a servir y va a tener este elemento de protección para su primer uso. Es decir, si yo coloco la fibra, la activo y estoy trabajando, luego la retiro y vuelvo a colocarla, ya perdí esa, esa opción o esa protección de la punta redondeada, y a partir de ahí se va a comportar como cualquier otra fibra. De manera que tenemos que tener en cuenta que si bien es bueno esa ventaja, esa característica, no es algo que vayamos a tener a lo largo de toda la vida útil de la fibra. Sí, perfecto, de acuerdo. También algo que quisiera preguntarle es, dado que el equipo láser para la eliminación de la piedra es muy versátil, es decir, tenemos desde aquellos viejos láseres de 20 watts que tenían cierto retraso cuando tú aprietas el pedal y hacía un sonido y pasaban un par de segundos y la piedra se alcanzaba a mover y ya disparaba. Bueno, ahora hasta estos láseres súper rápidos que nos dan una cantidad de hertz impresionantes, pero láseres que están por venir. Pero yo quisiera preguntarle qué recomendaciones nos daría usted para ahora que se están haciendo tractos miniaturizados en cirugía percutánea y que forzosamente se tiene que emplear una fibra de láser. Bueno, sí es muy importante, indudablemente. El tema con la nefrolitotomía percutánea y con los tractos miniaturizados es que en alguna medida se van a comportar igual que una ureterorrenoscopia. Es decir, vamos a tener energía a alta dosis y en la cual podemos tener compromiso en la irrigación. Entonces sí tenemos que ser muy cautos a la hora de saber cuánto vamos a administrar de láser y qué tolerancia tiene la fibra. Sí tenemos la ventaja de poder usar, a pesar del tracto miniaturizado, de poder utilizar fibras un tanto más gruesas y de tener una irrigación un tanto mejor, pero sigue siendo vigente todo el tema de presión, de temperatura, de degradación térmica de la fibra. Y entonces el mensaje final sería que en la medida en que tenemos fibras de bajo calibre, tenemos que tener cuidado con la degradación térmica de esa fibra, sobre todo por daño del equipo, por daño, pues el retrodisparo que llaman, y que podría lesionar el lente. Entonces hay que tener una distancia con respecto al lente que sea prudencial, unos 3 milímetros. Y el otro aspecto es también en cuanto a la irrigación y por lo tanto elevación térmica. Particularmente yo no he usado microtractos, pero si se habla de los microtractos, pues tenemos que tener en cuenta que se está comportando exactamente igual que un ureteroscopio. Sí, sí soy claro en esos aspectos. Sí, clarísimo. Y a mí me gustó mucho que hay algunos conceptos que manejamos, aunque tenemos una distancia, ¿no? Física que nos separa, el conocimiento nos vuelve a unir. A veces con los residentes comentamos justo algunos de los puntos que usted ahora claramente nos acaba de dejar, como el hecho de tener una distancia segura, como el trabajo de Michele Talso, o el hecho de no tener la fibra completamente pelada, el recubrimiento plástico, que es muy importante. De igual manera, ahorita omití algo, el trabajar con
con el cálculo en la parte superior, reposicionar las piedras, todo eso es de verdad muy importante, ¿no? Y esos conceptos, qué bueno que los escuchen de alguien más y no nada más de mí, que le estoy siempre insistiendo, ¿no? Con lo mismo, bájenle el brillo de la fibra, eso a veces estorba, etcétera. Ese tipo de tips son sumamente valiosos. Yo quisiera también finalmente, para no interrumpir mucho sus actividades, doctor, y agradecer su presencia que nos honra en este congreso, yo lo entiendo muy claramente el concepto de que si usted quiere fragmentar una piedra, utilice prácticamente el láser que quiera. Si usted quiere hacer un polvo fino, un dusting muy específico, evidentemente tiene que usar un láser de mayor potencia. Eso es un concepto que creo que a todo el mundo debe de quedarle muy, muy, muy claro, ¿no? Pero finalmente no es necesario un láser así súper poderoso. Si lo tienes, maravilloso. Si no tienes este tipo de láser, pues es una alternativa a lo que tenemos actualmente. ¿Algún comentario final que usted nos quiera dejar, doctor Adolfo? Pues yo creo que tu concepto está muy claro. Tal vez lo único que diferencia un láser de alta potencia con respecto a un láser de menor potencia es la velocidad de fragmentación, particularmente cuando estamos hablando de pulverización. Por otra parte, tenemos también un poco menos de retropulsión de la piedra y un poco menos de vibración de la fibra. Pero en realidad vamos a llegar exactamente al mismo punto, que vamos a obtener una pulverización que sea satisfactoria y que podamos evacuar la piedra en su totalidad. De manera que es un tema más de si mi carro es Mercedes o si por el contrario no lo es. Pero básicamente vamos a llegar al mismo punto. Clarísimo, clarísimo. Y la planeación, evidentemente, ¿no? Indudable, indudable. Si usted tiene ya la planeación una piedra con más o menos dureza, ya tiene que ir prospectando el resultado, ¿cierto? Indudable. Y el otro aspecto que vale la pena insistir, que yo no sé si fui suficientemente claro, es adherirnos a las guías. Es decir, en la medida que estamos trabajando piedras y nos enfrentamos a piedras extraordinariamente duras o grandes o de posiciones difíciles, pues es cuestionable si debiéramos hacer un uretero renoscopio o más bien pasarnos a un tracto percutáneo. La adherencia a las guías creo que indudablemente nos ayuda a estar dentro del margen de seguridad. Sí. Yo estoy totalmente convencido de que antes estábamos tratando piedras más pequeñas con el aparato flexible y que esto se ha venido incrementando, ¿no? Esto ha venido aumentando y gracias a estos avances en la tecnología láser, ¿no? Ciertamente, así es. Bueno, pues muy bien, doctor Adolfo, por el momento si no hay alguien más que tenga alguna duda o algo, parece ser que no, acá del centro de control parece ser que no hay alguna pregunta. Entonces, agradecemos a nombre del Colegio Mexicano de Urología esta brillante participación, un cordial, un afectuoso saludo hasta la ciudad de Bogotá y bueno, pues esperemos seguir contribuyendo para la formación de nuestros especialistas. Pues te agradezco la amable invitación y muchas gracias por la participación que me dieron en este espacio. Gracias.